Recuerdo una vez, hace ya años, que para ahorrar tiempo en un despliegue, decidí usar un atajo que parecía brillante. Era una de esas soluciones ingeniosas que te hacen sentir un poco más lista que el resto del equipo, ¿sabes? Pues bueno, esa genialidad de 5 minutos acabó provocando una caída de 3 horas. La lección fue dolorosa, pero muy clara. En tecnología, el camino que parece más corto suele estar lleno de minas. Y esa anécdota, por desgracia, conecta perfectamente con lo que vamos a analizar hoy. Vamos a hablar de esos atajos, de esos patrones en serverless que prometen eficiencia, pero que a la larga, te pueden destrozar la arquitectura. Y para ello vamos a desgranar 6 errores clásicos sacados de un artículo brutalmente honesto del blog nivelepsilon.com. Es que esa sensación, la de ser más listo que el sistema, es la puerta de entrada a muchísimos problemas. El objetivo hoy no es solo señalar que está mal, sino entender por qué caemos en esas trampas. La idea es dar herramientas para construir sistemas que sean fiables, mantenibles y sobre todo que no te despierten a las 3 de la mañana con una alerta. Pues empecemos por el primero, que es un clásico, el espejismo de la eficiencia. Las integraciones directas con API Gateway. La idea suena fantástica, ¿no? Conectas tu API Gateway directo a DynamoDB o a una cola SQS y te saltas la lambda. Es como intentar pedir una pizza gritándole los ingredientes directamente al horno para eliminar intermediarios. Suena más rápido, menos latencia, menos coste, pero mi instinto me dice que aquí hay una trampa. ¿Dónde suele saltar la liebre? El instinto no te falla, ¿no? Esa supuesta eficiencia esconde una complejidad brutal. El primer problema es que los mapeos de integración, o sea, cómo traduces la petición HTTP a lo que Dynamo espera, se escriben en un lenguaje llamado Velocity Template Language. Y, seamos sinceros, es engorroso, es fácil equivocarse y depurarlo es un auténtico infierno. Cuando algo falla, no tienes los logs detallados que te daría una lambda. Estás a ciegas, completamente a ciegas. A ver, entiendo el problema con VTL, pero me pregunto, ¿no hay herramientas, linters o algo que lo haga un poco más manejable? ¿O es una causa perdida? Hay algunas herramientas, sí, pero no solucionan el problema de raíz. La depuración sigue siendo el talón de Aquiles. Cuando algo falla, no tienes un stack trace claro, no puedes poner un breakpoint. Es que estás comparando la visibilidad que te da una bombilla de 20 vatios con el foco de un estadio que te ofrece una lambda. Esa es la diferencia. Y eso nos lleva al segundo punto, la rigidez. Imagina que mañana tienes que añadir una pequeña validación. En una lambda son unas pocas líneas de código. Con una integración directa puede significar reescribir mapeos complejísimos o peor, darte cuenta de que es imposible y tener que meter una lambda de todas formas. Vale, entiendo. Es una trampa de complejidad. Y hablando de complejidad que se acumula, creo que esto nos lleva al segundo error. Uno en el que seguro que hemos caído muchos. La lambda monolítica. Esa función que gestiona un montón de rutas de la API. La comparo con una navaja suiza gigante. Al principio es práctica, ¿sabes? Lo tienes todo ahí. Crear usuarios, obtenerlos, borrarlos, todo en el mismo código. Pero claro, si solo necesitas el sacacorchos, tienes que cargar con la sierra, las tijeras y pagar por el peso de todo el conjunto. Me gusta mucho esa analogía. Y le llevaría un paso más allá. No es solo que pagues por el peso de toda la navaja. Es que si se te rompe la hoja del cuchillo, de repente tampoco te funciona el sacacorchos. El riesgo de que un fallo en una parte te tumbe todo lo demás es el peligro real. Pero, a ver, vamos a desglosarlo. Lo primero, como decías, el coste. Recuerda un caso. Un cliente que tenía una ruta para subir imágenes que necesitaba una librería de 200 megas de memoria. Pues bien, cada vez que un usuario pedía su nombre de perfil, una operación de nada, tenían que pagar por cargar esos 200 megas. Sobre todo en un cold start. Era absurdo. Y me imagino que la seguridad también se resiente. Claro, si la navaja lo hace todo, necesitará permisos para hacerlo todo. Ahí has dado en el clavo. Se rompe por completo el principio de mínimo privilegio. Esa función necesita permisos para leer bases de datos, escribir en S3, enviar a colas, aunque una ruta específica solo necesite hacer una cosa. El rol de IAM se convierte en un monstruo. Y luego está el escalado. Todo escala a la vez. Si el endpoint de crear usuario tiene un pico de tráfico, todo el monolito escala, consumiendo concurrencia y afectando a las otras rutas. Y por último lo que decíamos, el radio de explosión. Un error en una ruta y todo el servicio se cae.
Por eso, aunque al principio parezca más complejo tener microfunciones, una por ruta, los beneficios a largo plazo son inmensos. Ganas un control total. Entendido. Esto nos lleva al tercer patrón, que también parece muy intuitivo al principio. Las invocaciones directas de lambda a lambda. Si una función necesita algo que hace otra, pues la llama directamente con el SDK, ¿no? Es como gritarle a un compañero al otro lado de la oficina. Oye, pásame el informe. Funciona hasta que tu compañero se cambia de sitio. Es fascinante cómo una solución tan directa crea problemas tan indirectos. El principal es el acoplamiento fuerte. El sistema se vuelve increíblemente frágil. La función que llama necesita saber el nombre exacto de la otra. Si por lo que sea, una refactorización, un cambio, ese nombre cambia, la primera función se rompe. Y te enteras en producción, claro. Vale, eso lo veo en sistemas complejos. Pero seamos honestos, ¿para una herramienta interna simple es de verdad tan grave? ¿No estamos a veces sobrediseñando por miedo a algo que quizá nunca ocurra? Es una pregunta muy pertinente. Y la respuesta está en el coste oculto, incluso en sistemas pequeños. Si la invocación es síncrona, que suele serlo, la primera lambda se queda parada esperando a que la segunda termine. Y durante todo ese tiempo, el contador de AVDBS sigue corriendo. Estás pagando por tiempo de computación que se está malgastando. Además, esa falta de una capa de abstracción, un intermediario, convierte cualquier cambio futuro en una pesadilla. El desacoplamiento no es sobrediseñar, es una póliza de seguros barata contra el futuro. Una póliza de seguros, me gusta. Entonces, la alternativa no es gritar, sino usar el sistema de mensajería interno, que en términos de AWS supongo que es una arquitectura orientada a eventos, con Event Bridge o SQS. Exacto. La primera función no llama a la segunda, emite un evento. Es asíncrono, desacoplado y muchísimo más robusto. Pasas de un modelo de comando y control a unos de publicar y suscribir. La función que emite el evento ni siquiera necesita saber si alguien la está escuchando, simplemente anuncia un hecho. Cuarto error, y este es un clásico del ya lo arreglaré. El handler de la Lambda como un vertedero de código. Es como el cajón desastre de la cocina. Al principio guardas un par de cosas, pero pronto el cajón no cierra y está lleno de tickets viejos y cables que no sabes de qué son. Este es un punto crítico, sí. La simplicidad inicial de tenerlo todo en un solo fichero se paga con creces. La solución, que no es nada nuevo en software, es la separación de responsabilidades en capas lógicas. El artículo propone 3. La primera es la capa del handler. Su única misión es ser el punto de entrada. Recibe el evento, valida, llama a la siguiente capa y formatea la respuesta. Un simple controlador de tráfico. El portero de la discoteca, básicamente. Podríamos verlo así, sí. La segunda capa es la de lógica de negocio. Este es el cerebro. Aquí está el código que aporta valor, las reglas. Y lo crucial es que esta capa está totalmente aislada de la infraestructura de AWS. No sabe que está en una lambda. Esto hace que las pruebas unitarias sean triviales. Y la tercera es la capa de acceso a datos, la DAL. Su trabajo es abstraer la comunicación con DynamoDB o otras APIs. La lógica de negocio no habla con DynamoDB. Le pide a la DAL, guarda esto. O sea, que no es burocracia, es construir pensando en el yo del futuro para no odiarte a ti misma 6 meses después. Precisamente, se trata de facilitar el mantenimiento, la depuración y sobre todo las pruebas. Es una inversión directa en la calidad del software. El quinto error es más sutil. No es algo que vaya a incendiar tu producción mañana, pero es como seguir usando un módem de 56K en la era de la fibra. Hablo de usar las rules de Event Bridge para tareas programadas. Como AWS nunca las ha quitado, pues es fácil seguir usándolas por inercia. Efectivamente, es una oportunidad de mejora perdida. Hace un tiempo, AWS lanzó un servicio específico para esto dentro de Event Bridge llamado Scheduler, y es superior a las antiguas rules en todo. Quedarse en las rules es no preparar tu infraestructura para el futuro. Pero en la práctica, ¿cuál es el beneficio tangible? Si un equipo ya lo tiene todo con rules, ¿por qué debería migrar a Scheduler? La razón principal es la funcionalidad. Scheduler permite programaciones de una sola vez, Quantime Schedules, de forma nativa. Puedes decir, ejecuta esta tarea el 15 de marzo de 2025 a las 10:30 y te olvidas. Con rules esto era un apaño. Además, el control es mucho más fino. Políticas de reintentos, zonas horarias nativas. A gran escala la gestión es mucho más intuitiva. No es una migración urgente, pero para cualquier tarea nueva no hay una buena razón para no usar Scheduler. Es la herramienta correcta. Entendido. Y llegamos al sexto y último error, quizás el más humano de todos.
La procrastinación de la observabilidad. Decir, ya añadiré la observabilidad más tarde. Es como construir un coche y decidir que ya le pondrás el cuadro de mandos cuando estés en mitad del desierto. ¿Qué podría salir mal? Esa analogía es perfecta, porque la gente a menudo confunde observabilidad con tener logs, y no es lo mismo. Los logs te dicen que algo se ha roto. La observabilidad te ayuda a entender por qué se ha roto y cómo se ha comportado el sistema hasta llegar ahí. En un entorno serverless, donde una petición pasa por API Gateway, varias lambdas, una base de datos, entender ese flujo es imposible sin las herramientas adecuadas. Es como intentar resolver un asesinato teniendo solo la foto de la víctima, pero sin huellas, sin testigos y sin el arma. Exactamente. La observabilidad tiene 3 pilares: logs, métricas y trazas. Las trazas son la pieza clave en sistemas distribuidos. Herramientas como AWS X-Ray u OpenTelemetry te permiten visualizar el viaje completo de una petición. Ves cuánto tiempo ha pasado en cada servicio. Es indispensable para encontrar cuellos de botella. Integrar esto desde el día 1 no es un sobrecoste, es una inversión que reduce drásticamente el tiempo que tardas en resolver problemas. Y diría que es más un problema cultural que técnico, ¿no? Requiere que el equipo valore la visibilidad tanto como las nuevas funcionalidades. Totalmente. Esperar a tener un incendio para instalar los detectores de humo siempre es una mala estrategia. La observabilidad tiene que ser parte de la definición de hecho de cualquier cosa que se construya. Creo que si unimos todos los puntos, hay una idea central que conecta estos 6 errores. La mayoría nacen de perseguir una simplicidad que, al final, es falsa. Es una simplicidad superficial que esconde una complejidad que te explotará más adelante. El camino fácil, a menudo, conduce a un pantano técnico. Así es. Y la reflexión final del artículo me parece muy acertada. Una buena arquitectura no es algo estático, no está grabado en piedra. Evoluciona con la experiencia del equipo y sobre todo con la humildad para reconocer y corregir los errores del pasado. Cada uno de estos patrones fue en su momento una solución razonable. Aprender a identificar cuándo dejan de serlo es la marca de un buen arquitecto. Absolutamente. Y si después de esta charla alguien se ha quedado con ganas de ver los detalles técnicos o la teoría sin mis divagaciones, tiene el artículo completo en el blog. El enlace directo está en la descripción. No dejen de pasarse por nivelepsilon.com. Y para cerrar, dejo un pensamiento. Hoy hemos hablado de errores comunes dentro de la arquitectura serverless, pero ¿cuál podría ser el error más grande de todos? Quizás sea usar serverless para un problema que en realidad no es el adecuado para este paradigma, cuando la solución correcta es simplemente un servidor de toda la vida.